Aleluya. Vamos a ver si proyectamos ahí en las pantallas Génesis 1, 26 y 27. A ver qué dice la palabra del Señor. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice la Biblia que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y antes de sentarse, por favor leamos Efesios 5, 25 al 27. Ya luego vamos a entender por qué cito estos dos pasajes. Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí viene lo maravilloso: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Amén. Si tú me preguntas qué título le ponemos a esta enseñanza, yo diría: una iglesia vestida de gloria. Esta es una iglesia que tendrá que vestirse de gloria. Nos espera un evento maravilloso y hay que estar bien vestidos para esa ocasión. Esta es una iglesia gloriosa que no puede tener ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Tiene que ser, diga conmigo, santa y sin mancha. Una alabanza para el Señor. Aleluya. Bien, siéntense, hermanos. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Cuál era su propósito al crearlo? Ese Génesis 1, 26 y 27 muestra lo que Dios quería. Él creó al hombre a su propia imagen, porque Dios quería un hombre que fuera como él. Escuche eso. Dios quería que el hombre fuera como él, y por eso entre todas las criaturas solo el hombre fue creado a la imagen de Dios. El propósito de Dios consiste en ganar un grupo de personas parecidas a él en su manifestación en carne. Por eso Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios tiene una iglesia para que se parezca a Él. Cuando Dios creó al hombre, no lo predestinó para la caída, porque Dios en su plan de crear al hombre no lo predestinó para pecar. El pecado vino después. Apareció luego el pecado, pero el pecado no estaba en los planes de Dios. Por eso es que entre la creación y la redención
hay una relación interesante. La creación revela el propósito eterno de Dios y nos muestra lo que realmente Dios quiere. Pero la redención recobra lo que Dios no consiguió por medio de la creación. Es decir, la redención no nos trae nada nuevo. Lo que hace la redención es restaurar lo que Dios siempre deseó. A ver si me voy haciendo entender. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, para que el hombre se pareciera a él. Pero esa creación, ese hombre pecó y falló. Sin embargo, Dios sigue con la intención de que el hombre se parezca a él. Así que se inventó Dios la redención. La redención, por decirlo de alguna forma, es el plan B que Dios tiene para que el hombre se parezca a él. Estaba mirando yo algunos detalles curiosos. Cómo la Biblia habla de dos mujeres. Una de ellas es Eva y otra es la iglesia. Y en la obra de la creación también fueron creadas dos personas, Adán y Eva. Cuando uno mira a Adán, ve que este tipifica al Señor Jesús. Y cuando uno lee Romanos capítulo 5, allí dice que Adán, escúchelo, era la figura del hombre que había de venir. Entonces, Adán prefiguraba a Cristo. Él representaba a Cristo en figura. En otras palabras, todo lo que Dios se propuso en Adán habría de cumplirse en Cristo. Pero ahora viene el caso de Eva. El propósito eterno de Dios se cumple. Escuche bien cómo se cumple el propósito de Dios. Se cumple por medio de Cristo y la iglesia. Esta iglesia está en el propósito divino. Y cuando uno ve aquí la primera mujer, esa primera mujer llamada Eva fue planeada por Dios antes de la fundación del mundo y apareció antes de la caída. Es decir, Eva fue hecha antes de que hubiera pecado. Y en ese mismo orden de ideas, la iglesia, esta iglesia, también fue planeada antes de la fundación del mundo, pero fue revelada después de la caída. Sin embargo, esta iglesia también fue planeada por Dios antes de que hubiera pecado. ¿Y por qué estoy diciendo esas cosas? Porque encuentro unas bonitas similitudes entre lo que pasó con Eva con respecto a Adán y lo que pasó con Cristo y la iglesia. Usted sabe que Eva fue tomada de la costilla de Adán. Por tanto, Eva era la parte constituyente de Adán. Y escuche, algo muy similar, así como Eva salió de Adán, la iglesia salió de Cristo. A su nombre sea la gloria. Ahora, lo que sale de Cristo es lo único que puede constituir la iglesia. Y voy a subrayar esta frase que voy a decir a continuación. Todo lo que no es de Cristo no puede ser iglesia. Voy a repetirlo. Todo lo que no es de Cristo no puede ser iglesia.
Todo lo que tenía Eva era de Adán. Nada tuvo Eva que no fuese de Adán. Todo lo que tiene la iglesia tiene que ser de Cristo, porque la iglesia procede de Él. Si usted me pregunta a mí por una serie de cosas y me dice, pastor, ¿esto es de la iglesia o no es de la iglesia? ¿Es de Cristo o no es de Cristo? Yo le digo, si lo que tiene la iglesia, si lo que hace la iglesia, si lo que vive la iglesia es de Cristo, es válido. Si no es de Cristo, no es iglesia. Ahora, la iglesia no tiene origen humano. Es cierto que aquí los humanos le ponemos la mano a la administración y usamos cosas humanas y seculares, pero esta iglesia no tiene origen mundanal. Esta iglesia no fue hecha del barro. Esta iglesia procede toda de Cristo. Así que esta iglesia, no sé si voy a decirlo bien, si me hago entender, pero la iglesia es otra forma de Cristo. Así como Eva era otra forma de Adán. ¿Qué era Eva? Un pedazo de Adán. ¿Qué es la iglesia? Un pedazo de Cristo. Así que la iglesia es solamente Cristo. La iglesia es solamente esa porción que fue sacada de Cristo. Por eso es que a la iglesia no le lucen las cosas mundanales. Por eso es que a la iglesia no le sale pecar. Por eso es que la iglesia no se puede conformar a este siglo, porque todo lo que es de la iglesia tiene que venir de Cristo. La iglesia no tiene nada que no sea de Cristo. La iglesia no fue formada de barro. Escúchame cómo se parece la iglesia a Eva. Ni Eva ni la iglesia fueron hechas de barro. No, señor. El mundo está lleno de denominaciones, de sectas, de doctrinas, de movimientos, de grupos llamados iglesias, pero todos ellos son hechos de barro. Por eso lo que ellos hacen no se puede parecer a lo que hace esta iglesia. Esta iglesia es diferente. Esta iglesia no fue hecha del barro. Aleluya. ¿Sabe cuál es el material de qué estuvo hecha Eva? ¿Cuál era el material de Eva? Adán. ¿Qué tenía Eva que no fuera de Adán? Todo. ¿Qué tiene la iglesia que no sea de Cristo? Por eso, sin Cristo, escuche esto, sin Cristo, la iglesia no tendría ninguna posición, ninguna vida, ningún vivir, ni existencia, nada. Esta iglesia sin Cristo no tendría sentido. Esta iglesia es lo que es por el origen que tiene, por la génesis que tiene, por el lugar de donde salió. Por eso la iglesia, ¿sabe qué es la iglesia? Si usted me lo pregunta a mí, para que seamos claros, la iglesia es Cristo en usted. La iglesia es Cristo en él. La iglesia es Cristo en todos los cristianos del mundo en el transcurso de todos los siglos y reunidos juntos. Esa es la iglesia. Esta iglesia, ¿sabe qué es? Esta iglesia es Cristo en nosotros. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso, lo que no es de Cristo no es iglesia.
Eva no fue hecha de barro, sino de Adán, aquel que tipificaba a Cristo. Y lo que salió de Adán y no del barro, pasó a llamarse Eva. Por eso todo, repito, todo lo que no es de Cristo no tiene nada que ver con la iglesia. Todo lo que viene del hombre no puede ser iglesia. Y yo quiero llamar la atención en esta hora. Por favor, no le metamos la mano a la iglesia. No le pongas a esta iglesia nada humano. No le metas a esta iglesia técnicas de nada. No te inventes nada. No traigas nada del mundo. No le acomodes a esta iglesia nada, no le cabe nada. A esta iglesia no le sirve nada de afuera. Esta iglesia solo tiene Cristo, 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 Cristo. A su nombre sea la gloria. Es cierto que los hombres son inteligentes. Es cierto que Dios dotó a la raza humana de una capacidad especial. El hombre afuera es sabio, pero esta iglesia no necesita nada del hombre. Esta iglesia no vive por el hombre. Esta iglesia no necesita un esfuerzo humano, ni que nadie la empuje. No necesitamos nada, nada, nada. Esta iglesia funciona sola con lo que Dios le ha dado. Es más que suficiente. No te inventes técnicas. Qué bueno que los pastores siempre prediquemos a Cristo, no más. No te pares aquí en este púlpito a inventar cosas, estrategias, artimañas, técnicas, cómo manejar los grupos, cómo trabajar la gente, cómo manipular las masas. No hagas eso. No esperes que con técnicas esto funcione. Esto no funciona con técnicas. Esto solo funciona con el mover del Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios es más que suficiente. ¡Aleluya! No le copies nada a nadie. No le copies a nadie. Deja que el mundo con sus locuras haga lo que quiera. Que el mundo funcione como sea. Pero a esta iglesia no le metas combustible de afuera que no le sirve. No le sirve, no lo necesita. La afea. Cuando a esta iglesia se le mete lo mundano, la vuelve fea y la ridiculiza. La saca del entorno en el que Dios la quiere meter. A su nombre sea la gloria. Esta iglesia es una vida. Esta iglesia es una vida. La base sobre la cual formamos parte de esta iglesia es el nuevo nacimiento. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se imparte en nosotros desde ese momento. Aquí, lo importante no es que tú estés anotado en el libro de membresía de la iglesia local. Aquí lo importante no es que te den un carnet de identificación o un diploma o una medalla o aparezcas yo no sé dónde. Eso no te sirve para nada. Aquí lo importante es que hayas nacido de nuevo. Aquí no vale otra cosa, solo nacer de nuevo. No hay otra manera, porque esto es vida, 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 la vida de Cristo. Aquí solamente es iglesia lo que tenga vida, la vida de arriba es solo vida. Por eso la iglesia no es un mundo de apariencias. Esto es una realidad que se vive.
Aquí, perdóname que te lo diga, no es tu falda larga, tu pelo largo, o tu traje, o lo que sea, no es eso, ni cómo cantas, ni cómo tocas, ni cómo bailas, ni cómo danzas. Aquí no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No hay otra cosa, solo o naces de nuevo o no eres de esta iglesia. Así de sencillo. A su nombre sea la gloria. Esta iglesia no es un poco de gente. Esta iglesia no es un poco de individualidades. Aquí no eres ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo. Esto aquí es una vida, es una vida. La iglesia es la vida de Cristo desplegada. Por eso, escúchame. No existen fronteras en la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de los negros, ni de los blancos, ni de los ricos, ni de los pobres, ni los del norte, ni los del sur, ni de los de allá, ni de los de acá. No existen individualidades. Es solo un cuerpo, una vida completa. En todo lado donde vayas, es la iglesia de Cristo. ¡Aleluya! Por eso a esta iglesia no se le puede cambiar nada. Nada, no le cambies nada. Si tú le quieres cambiar algo a la iglesia, la dañas. Porque esto no es un modelo humano. Si la iglesia fuese un modelo humano, ahí sí habría que reformarla y cambiarla, renovarla. Pero esta iglesia no es un modelo de hombres. Esto es un modelo del cielo y no lo puedes tocar, así como ha sido, es y será por siempre. No le cambies nada a la iglesia. Déjala como Dios la hizo, así que se modernice el mundo, que vaya el mundo como quiera, pero la iglesia se queda como Dios la hizo. No existe otro modelo. No hay más modelos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto no es un invento de un concilio. Esto no es un invento de un sínodo de obispos. Esta iglesia no se le ocurrió a filósofos. Esta iglesia no es de la mesa directiva de X o Y grupo. Esta iglesia nació, escúchelo bien, en el Calvario. Esta viene desde el Calvario. Es diferente a todas. Aleluya. ¿Sabe que a mí se me parece tanto la iglesia a Eva? Qué curiosidad. Es que hay tantas cosas parecidas. ¿Sabes tú? Y ya te lo dije hace un rato, Eva no fue hecha del polvo, sino de Adán. Así que Adán fue el material con el cual Eva fue hecha. Del mismo modo, Cristo es el material de la iglesia. Y me llama la atención en qué momento apareció Eva. Dice la Biblia que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y le dijo a Adán: esto ahora es hueso de mis huesos, dijo Adán, y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Mientras Adán dormía,
salió una mujer de su costado. Y ahora la pregunta es, ¿y en qué momento surgió la iglesia? La iglesia es producida por medio de la muerte de Cristo. Escúchame, así como Adán dormía y en medio de sus sueños salió una mujer llamada Eva, allá sobre la cruz estaba nadie más ni nadie menos que el creador del universo. Estaba humanado y estaba en el momento de entregar su vida. Y por eso fue ahí mientras él moría en la cruz del Calvario, que nació esta iglesia. Esta iglesia es el fruto de la muerte del Calvario. De allá viene la iglesia. Así como Eva salió del sueño, Cristo salió del Calvario. De allá viene esta iglesia preciosa. Por eso somos distintos. Por eso no nos comparen con nadie. Ay del día que esta iglesia se parezca al mundo. Ay del día en que esta iglesia se mezcle con el mundo. Perderá su esencia. Perderá su razón de ser. ¿Y sabe por qué, hermano querido? Porque la iglesia originalmente fue creada sin pecado. Es decir, desde el punto de vista de Dios, la iglesia nunca pecó y jamás estuvo relacionada con el pecado. Ahora, la Eva que Dios hizo salir de Adán, la sacó de allá y no de un pecador redimido, porque Adán no había pecado. Así que Eva fue hecha antes de que se produjera el pecado. Y del mismo modo la iglesia sale de Cristo. Eva salió de Adán y era totalmente para Adán. Escúcheme esto, qué lindo, qué lindo. Eva salió de Adán para Adán. La iglesia salió de Cristo para Cristo. Esta iglesia no es para nadie más. Esto no es del hombre. Escúchenme, varones. Escúchenme, iglesia toda. Esta iglesia no es de hombres, ni por hombres, ni para hombres. Esta iglesia es de Él, por Él y para Él. Esto no tiene otra manera de interpretarse. Aleluya, aleluya. Esta iglesia no tiene otro destino, no va para otra parte. Nosotros tenemos que regresar al lugar de donde salimos. Nosotros como iglesia salimos de Cristo y a Cristo tenemos que volver. Ese es el único destino de esta iglesia. Por eso dijo Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Esta iglesia no va para el mundo. No va para el mundo, no va para el mundo. El mundo no es nuestro destino. Aleluya. Esta iglesia no la puede tocar el pecado. El pecado y la iglesia son como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. A esta iglesia no le cabe pecado. No hay manera de insertarle el pecado.
El pecado aquí no encaja. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia tiene la simiente de Dios. Y desde el principio y hasta el final, esta iglesia procede de Dios. Es para Dios y nunca ha tocado el pecado. Por eso, hermano querido, aquí lo que hay que decir es que esta iglesia tiene que mantenerse en el enfoque claro y preguntarle a Dios todos los días, y que Dios nos ayude a los que estamos dirigiendo esta iglesia. Por favor, no pierdas el rumbo, no te dejes desenfocar de nada, no le prestes atención a nada, no hay distracciones. Esta iglesia sabe para dónde apunta. Estaba yo pensando en el tema de que si Eva salió de Adán, Eva era cuerpo de Adán, ¿o me equivoco? Era. Si Eva salió de Adán, Eva era cuerpo de Adán. Si la iglesia salió de Cristo, ¿de quién es cuerpo la iglesia? Esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Oiga eso, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar Efesios 5, 25 en adelante, para que usted mire dos maneras de ver la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola con el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin defecto. Cuando uno ve estos textos, ahí observa que ve a la iglesia como esposa, pero también como cuerpo. La pregunta es, ¿cuándo la iglesia es cuerpo y cuándo es esposa? En cuanto al presente, hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el Señor la está sustentando y la está cuidando con ternura a su iglesia ahora. Hoy la iglesia es el cuerpo, mañana será la esposa, porque no hay esposa si no hay bodas. Así que no hay esposa todavía. Y si tú quieres algún día hacer parte de la esposa, tendrás que hacer parte de su cuerpo hoy. ¿Sabe por qué, hermano? Sencillo. Cada vez que la palabra de Dios habla de la unidad entre Cristo y la iglesia, siempre se ve a Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Pero con respecto al futuro, se habla de una relación íntima con ella. Llegará el momento que esta iglesia no se verá más como cuerpo, sino como esposa. Aleluya, llegará un momento en que así como Eva salió de Adán y ella y Adán era uno, así mismo la iglesia salió de Cristo, y por consiguiente la iglesia y Cristo también son uno. Yo no sé si tú habías oído eso alguna vez, pero me atrevo a decirlo. La iglesia y Cristo son uno. Así como mi cabeza y mi cuerpo son uno. No puede ser que la cabeza sea un ser y el cuerpo sea otro ser. Así mismo es Cristo y la iglesia. Por eso fue que un día a Saulo de Tarso se le hizo la pregunta: ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo?
¿A quién perseguía Saulo? ¿Acaso no perseguía a la iglesia? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué me persigues? Por eso tocar la iglesia es tocar a Cristo. Meterse con la iglesia es meterse con Cristo. Odiar el cuerpo es odiar la cabeza. Aborrecer el cuerpo es aborrecer la cabeza. Esta iglesia es una extensión de Cristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y ahí es donde ya se me abre a mí el entendimiento. ¿Por qué dice la Biblia que Él se va a presentar la iglesia a sí mismo? Ahí es donde ya queda claro. ¿Por qué, hermano? Porque solo lo que sale de Cristo puede volver a Él ya como esposa. ¿Qué hizo Dios con Adán? Le arrancó un pedazo, la volvió su esposa y se la devolvió a Él mismo. Es exactamente lo que está pasando con la iglesia. Dios, ¿qué hizo con esta iglesia? Se la arrancó a Cristo y ahora la está formando para devolvérsela a Él mismo como su esposa. Esta iglesia no se la va a presentar a otro, es solo para Él, solo para Él, solo para Él. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. ¿Sabe, hermano, por qué esta iglesia no puede tener esperanzas terrenales? ¿Sabe por qué esta iglesia no puede basarse en lo mundanal? Porque es que esta iglesia no salió de aquí abajo. Esta iglesia no salió del barro. Esta iglesia vino de arriba, porque Cristo es de arriba y de arriba vino Cristo y Cristo es el origen de esta iglesia. Y por eso el propósito de Dios es llevarse esta iglesia allá arriba de donde vino. Por eso lo que viene de los cielos es lo único que puede volver a los cielos. Esta iglesia no tiene otro destino sino el cielo, el cielo, el cielo. Para nosotros no hay tierra, para nosotros no hay paraíso terrenal. Esta iglesia solo va para el cielo si no hemos bajado de los cielos. No podemos regresar a los cielos. Por eso el hogar es el sitio de nuestro origen. Cuando decimos que vamos a casa, queremos decir que vamos a regresar al lugar de donde venimos. Y Cristo recibirá solamente lo que proviene de Él mismo. Por eso solamente los que proceden de Cristo podrán regresar a Él. Solo los que reciben vida de Él pueden ser recibidos por Él. Esto es así, hermano. No tiene otra explicación. Por eso aquí habrá que decir, Cristo, cuando Cristo ama a la iglesia, se ama a sí mismo. Ahí es donde está clara la palabra del apóstol Pablo. Escúchalo bien. Cuando Cristo ama a la iglesia, se ama a sí mismo. Él lo dijo así: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y lo dice en relación con Él y su iglesia. Por eso a los ojos de Cristo, la iglesia es su propio cuerpo, es hueso de sus huesos, es carne de su carne. La iglesia es el mismo Cristo. Oiga eso, hermano. Cristo ama a la iglesia porque la iglesia es parte de Él. La iglesia le salió a Él de su costado. La iglesia es de Él. Ahora, ¿y por qué la iglesia tiene que ser purificada?
¿Por qué la iglesia tiene que ser purificada? ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta iglesia está siendo preparada para que Cristo pueda presentársela a sí mismo en aquel día. Esta iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo y manifestará para siempre la gloria de Cristo en la eternidad. Por eso, en ese orden de ideas, esta iglesia es sin pecado, pero al mismo tiempo la palabra de Dios nos muestra que la caída del hombre es un hecho y que su pecado es un hecho y que la existencia de nuestra vida natural es un hecho. Por consiguiente, Cristo tiene que ir purificando su iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través del lavamiento del agua por la palabra, hasta que seamos santificados. Nosotros necesitamos que Él mande palabra. Esta palabra va limpiando, y por eso Él dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra que cae limpia, va quitando lo que se le va pegando a la iglesia a través de la palabra. Él la va limpiando. Estaba yo escuchando alguna vez sobre el oro. ¿Acaso el oro se vuelve negro? Dice por allá un texto: se ennegreció el oro. No es que el oro se ennegrezca, el oro siempre será puro, pero al oro se le pega suciedades. A las alhajas de oro se le pegan sucios, se le pega la tierra, se le pega el barro, y hay que limpiarlo continuamente. Pero una cosa es que se le pegue el barro y otra cosa es que el oro pierda su calidad. A esta iglesia su esencia no se le puede perder. Lástima que a veces se nos van pegando cosas de afuera, van llegando cosas de afuera y las importamos y van afeando la iglesia. Por eso se necesita que la palabra de Dios se predique, para que esa palabra vaya limpiando, limpia todo lo que va ensuciando a la iglesia. Aleluya. Esa palabra tiene que seguir viniendo ahora. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él se va a llevar esta iglesia un día. Se la va a llevar, y se la tendrá que llevar como se lleva a una novia a un altar. Las novias hay que llevarlas al altar vestidas de blanco, limpias, puras, bellas, hermosas. Así hay que llevar esta iglesia un día. Él se la va a llevar así, como una novia lindísima y hermosa. Por eso es que Él está tratando con esta iglesia. ¿Por qué? Porque se la va a presentar a sí mismo. Así como un día se le presentó Eva a Adán. Ahí, esta es tu mujer, esta es tu esposa, esta es tu ayuda idónea para que te acompañe. Algún día se dará el evento más maravilloso, más grande y más glorioso. Esta iglesia va a participar de unas bodas jamás antes vista. Esta iglesia se levantará algún día, dejará el mundo porque no es de aquí, para ir a encontrarse con su esposo a la gloria. Será una iglesia vestida de gloria. Aleluya, una iglesia poderosa, una iglesia con la unidad de la fe y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que a esta iglesia hay que predicarle sana doctrina. Qué bueno decirle a nuestros predicadores: cuando te pares en estos púlpitos, no vengas a hablar aquí tonterías, ni vengas a echar cuentos o historias, no vengas a entretener a nadie. Predica la palabra, que la gente se limpie, que la palabra haga efecto en la vida de los que la oyen. A su nombre, gloria. Aleluya,
Aleluya. Y Él recibirá a esta iglesia. En las nubes la recibirá y la verá limpia y perfecta, como si nunca hubiese pecado. No encontrará rastro de pecado en ella. Eso que no se pudo lograr en la creación, Dios lo va a lograr con la iglesia. En la creación hizo al hombre a su imagen, pero el pecado desfiguró la imagen. Ahora con la redención, Dios logrará su propósito. Tendrá una iglesia que se parece a Él, recobrará su imagen, porque es lo que Él quiere hacer. Aleluya. Por eso, iglesia, vístete de gloria. Iglesia, vístete de gloria. Vístete de gloria. Vístete de gloria. Aleluya. Por eso hoy, Dios está sustentando a la iglesia como un cuerpo que es. La está cuidando, la está nutriendo. Y ese cuerpo tiene que mantenerse vivo. Déjame, te voy a decir esto clarito, hermano querido. Este cuerpo que hoy es la iglesia, para que sea la esposa mañana, tiene que mantenerse vivo y sano y saludable. A la iglesia no se le deben dar dietas raras. No traigas nada inventado. Esta iglesia solo come palabra. Esta iglesia solo come palabra. No le metas nada a esta iglesia, que la iglesia no necesita sino palabra, 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 palabra. ¿Sabe, hermano? Esta iglesia se parece a los bebés a quienes la madre todavía amamanta. Esa madre, solo dele leche al bebé, dele leche, dele leche, dele leche, no le dé más nada. En la leche está todo lo que ese bebé necesita para ser fuerte, para estar sano y saludable. Pues déjeme decirle a los pastores: dale leche a esta iglesia, predícale la palabra y no te inventes nada, no te inventes nada, no le metas a esto otra cosa. Solo palabra, solo palabra, solo palabra, solo palabra, solo palabra, solo palabra, no más que palabras. Aleluya. Y sabe, hermano, ¿cómo es que este cuerpo se tiene que mantener vivo? Yo estaba por ahí mirando un documental maravilloso y ahora veo que este cuerpo tiene cerebro y tiene corazón. Oiga, qué curioso, qué lindo. Este cuerpo que se llama iglesia tiene cerebro y tiene corazón. El cerebro lo tiene en el cielo y el corazón está aquí. ¿Y sabías tú que el cerebro y el corazón están conectados? Oiga, qué maravilla la creación, hermano. Hay un nervio especial que baja desde el cerebro hasta el corazón. Cerebro y corazón están conectados, y si ese nervio se corta, se muere el cuerpo. Esta iglesia todavía está conectada con su cerebro. Esta iglesia siente en el corazón lo que viene desde arriba. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Esta iglesia siente como Dios siente, ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. Qué linda es la iglesia. Por eso
A esta iglesia no le gusta lo que a Dios no le gusta. Esta iglesia ama lo que Dios ama. Esta iglesia sabe lo que es de Dios, conoce lo que es de Dios, porque entre el cerebro arriba y el corazón abajo hay una comunicación fluida, continua, perfecta. Desde arriba viene la orden y el corazón funciona. Alabado sea Dios. ¿Sabías tú que el corazón también tiene neuronas? Oiga, qué curioso. El corazón también tiene neuronas. Alguien llegó a decir que el corazón es como un segundo cerebro. Qué curioso. Eso quiere decir, hermano, que ese corazón que está aquí en la iglesia también piensa. Y a través de ese corazón que es la iglesia, por ahí empieza una cantidad de fenómenos maravillosos. ¿Sabía usted que el cerebro le ordena la entrada de oxígeno a los pulmones? Y que ahora los pulmones llevan el oxígeno hasta la sangre, y la sangre llega al corazón, y el corazón irriga la sangre a todo el cuerpo. Aún a lo más pequeño, la sangre se encarga de llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Yo estaba mirando, hermano, esa maravilla de la creación de un cuerpo humano y decía, Dios mío, somos igualitos. La iglesia y su cabeza funcionan igual. Esta iglesia le pasa lo mismo. ¿Sabe que a esta iglesia también le pasa lo mismo? Esta iglesia también piensa como Dios. Esta iglesia también tiene neuronas. A esta iglesia también le entra oxígeno, y ese oxígeno se va a través de la sangre e irriga todo el cuerpo. Ese oxígeno da vida. Y yo decía, ¿y cuál es el oxígeno que mantiene viva esta iglesia? Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Esta iglesia no puede vivir de otra cosa, solo vive del Espíritu Santo. Óyeme, hermano, ¿sabías tú que el oxígeno es el combustible de la vida? Y así como el oxígeno es el combustible de la vida física, el Espíritu Santo es el combustible de este cuerpo que se llama iglesia. Si tú me cortas a mí el oxígeno, en 3 minutos me muero. Y si tú a la iglesia le quitas el Espíritu Santo, ya se muere, ya se muere, ya se muere. Esta iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo. Oxígeno, oxígeno, oxígeno de arriba. Aleluya. No se puede prescindir del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo, yo no sé cómo hay predicadores, se les metió el diablo a decir que ya el Espíritu Santo no se necesita. Eso es como taparte la nariz, te mueres. Si tú quieres ver morir la iglesia, tápale el conducto por donde baja el Espíritu y se morirá la iglesia. Ábrele la llave, ábrele, para que entre aire del Espíritu. Aleluya, aleluya.
Escúchame. Escúchame, hermano, escúchame. Escúchame que esto es más serio de lo que tú y yo nos imaginamos. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Sabes? Un hombre puede vivir 3 semanas sin pasar comida. Está comprobado que un hombre puede vivir tranquilamente hasta 3 semanas o un poco más sin probar un bocado de comida. Y puede sobrevivir entre 3 y 5 días sin tomar nada de agua. Entre 3 y 5 días sin tomar un solo sorbo de líquido. Pero ¿sabes cuánto dura una persona, un cuerpo sin respirar? 3 minutos. 3 minutos. 3 semanas sin comer. 3 días sin beber líquido y 3 minutos sin respirar. Así que el asunto es serio. Sin oxígeno no se puede sobrevivir. A esta iglesia, escúchame, iglesia, quítale a esta iglesia lo que quieras, pero no le quites el oxígeno. No le quites el oxígeno, no se lo quites. Esa es la vida de la iglesia, esa es la vida de la iglesia, esa es la vida de la iglesia. Escúchame, yo sigo diciéndote detalles curiosos y bonitos. Un hombre suele realizar entre 12 y 20 respiraciones por minuto. En un minuto, tú respiras entre 12 y 20 veces. En una hora, habrás respirado 900 veces. Escúchame bien, en un día habrás respirado 21,600 veces. En un mes habrá respirado 648,000 veces. ¿Y sabes cuántas veces respirarás tú en un año? 7,776,000 veces. Eso quiere decir que sin aire no vives, no vives, no vives. Dame aire, dame aire, dame aire o me muero. Esto no tiene otra explicación. Y ahora yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué la iglesia es comparada con un cuerpo? Porque le pasa lo mismo. Tápale la nariz a la iglesia, no la dejes que reciba el Espíritu Santo y la verás morir, y se morirá la iglesia. Esta iglesia tiene que respirar todos los minutos, todas las horas, todos los días, todos los meses. Respira, respira, Espíritu Santo, todos los días. A su nombre, gloria. Yo sé que ustedes se quieren venir para acá, pero ya va a haber tiempo, va a haber tiempo. Pero déjame, yo termino aquí mis ideas. Escúchame esta frase. El Espíritu Santo es el combustible que mantiene viva a esta iglesia. Es el neuma de Dios. Neuma, neuma. Esta iglesia solo respira Espíritu Santo. Es el viento de su espíritu. Es el soplo de su presencia. Es el aire de su manifestación. Es el oxígeno que entra por los pulmones de la iglesia. Es la energía que imparte vida permanentemente. El Espíritu Santo es la fuerza de la vida que corre por todo el cuerpo.
Es la vida misma que llega hasta la célula más pequeña. Es el propulsor que nos mantiene con vida. El Espíritu Santo es el carburante que no deja apagar la llama de la vida. El Espíritu Santo es la gasolina que hace combustión para que el motor de la vida no se detenga. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya, aleluya. ¿Cómo lo avergüenza a uno oír decir que hay iglesias sin el Espíritu Santo? ¡Qué vergüenza! ¡Qué tontería! No es coherente. Por favor, ¿cómo me vas a hablar de iglesias sin Espíritu Santo? Si es que es el oxígeno para el cuerpo. Esas son iglesias muertas, huelen a cadáver. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia putrefacta y hedionda, porque es un cadáver que no respira, no tiene vida. Esta iglesia es diferente. Aquí hay aire, hay aire, aire. Se siente el aire de su Espíritu. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Oh viento, ven y ven, ven viento del Espíritu y sopla. El Espíritu Santo es la vida de Dios. Escúchame, el Espíritu Santo es la vida de Dios que corre por las arterias del cuerpo que es la iglesia. Esta iglesia tiene arterias y por ahí va la sangre, por todas partes va la sangre y llega a todas partes, y donde va la sangre va el oxígeno, allá va el oxígeno y da vida y da energía y da fuerza. Llega al cerebro, llega a los pulmones, llega a los riñones, a todo lado va sangre con oxígeno. Y por eso este cuerpo se mantiene enérgico, fuerte y vivo. Si esta iglesia perdiera el oxígeno, ¿saben qué se convertiría? Se convertiría como en un caracol vacío. Se convertiría en un árbol sin savia. Esta iglesia sin el Espíritu Santo sería como la luna sin la luz del sol, o como la guitarra sin las cuerdas. Esta iglesia sin Espíritu Santo sería como un jardín sin flores, o como un cielo sin nubes. Esta iglesia sin Espíritu Santo sería como un río sin agua, o como un cuerpo sin vida. Pero esta tarde aquí hay algo maravilloso. Aleluya, donde tú toques la iglesia, ahí hay sangre, ahí hay oxígeno, ahí fluye el aire del Espíritu. ¿Sabe, hermano? Y con esto voy a terminar. Esto aquí no es con terremotos. Escúchame. La vida de la iglesia no se alimenta de terremotos, ni de vientos huracanados, ni de fuegos que destruyen. ¿Sabe qué se siente aquí en la iglesia? Un silbo apacible. Es un viento del Espíritu, un viento que va llenando, que va impregnándolo todo. Es el neuma de Dios que va llegando y va entrando por el cuerpo e irriga todo el cuerpo. Oh, hermano, yo no sé tú cómo
seas, qué clase de miembro seas, pero donde estés pegado del cuerpo, ahí tienes vida. No hay un solo miembro del cuerpo, no hay una sola célula que no tenga vida. En este cuerpo todos tenemos la vida del Espíritu, del soplo de Dios que llega, que inunda, que suple, que lleva el oxígeno, que nos da vida a todos. Yo quisiera esta tarde ya levantar las manos al cielo y decirle: Señor, danos aire, 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 aire. Como cuando alguien está tendido, hay que darle aire, así sea boca a boca, dale aire, sóplale aire, métele aire, para que cuando el aire entre a sus pulmones, luego vaya la sangre a todo lado y se levante con vida. Esta iglesia lo que necesita como cuerpo vivo es el aire, el oxígeno del Espíritu Santo, que se mueva, que llegue, que toque, que imparta vida, que haya vida, vida, vida. Eso es lo que esta iglesia necesita. Yo quisiera que levantaras tus manos al cielo. Oh, por favor, levanta tus manos al cielo, como cuando estás un poquito necesitado, atacado, necesitas aire, dame de tu espíritu.